tiempo, etcétera, ¿no? Compre café sello rojo, dice colombiano excelente, Maruilla, mándeme usted un paquete. Bueno, mire mis amigos, he recibido varias llamadas en el día de hoy, porque, bueno, hay gente que me pregunta que qué realmente es lo que puede ocurrir. Ah, bueno, esta es la que me faltaba, una llamada de una amiga, que estropea la comunicación. Mis amigos, que le iba a decir que me han llamado varios amigos para informarme que hubo un lío muy grande en la Marina. En la Marina hay muchos detenidos en este momento. Este es un problema que viene desde ayer. Al parecer era una especie de revuelta en proceso y no puede decirse que fuese algo coordinado con las otras fuerzas. Lo importante es detectar que la Marina, donde había el mayor control del aparato castrista, donde estaba un fuerte equipo del G2, desde la época en que no solo Chávez lo dejó instalado, sino aquel agente cubano gerenciando la Marina, y que dejó a la señora esta también, que trabajaba con el G2 cubano, la antigua señora de Maniglia. Bueno, era la esposa de Maniglia, la almiranta, pues. Y el otro es el bandido aquel que era un gran experto en las milicias chavistas, Belavia. Belavia era entonces el que felicitaba a Mario Silva, y Mario Silva a él, de que no le paraba a Maduro, que tenía que hacerle caso a Belavia. Resulta que Belavia era un paniaguado allí al servicio de los peores intereses de la dictadura cubana, y tenía por experiencia pues la armazón de los grupos de milicias, pues internas, de milicias de bicharracos rojos, ¿no? Molero Belavia. Se lo nombró Chávez yéndose ya en el avión que se iba para no volver nunca más, en buena hora. Le dijo Belavia, y caramba, y en la Marina no hay, ¿cuál es el más alto cargo? Bueno, almirante no sé qué cosa, y no hay almirante en jefe. Bueno, no, mi comandante y tal. Bueno, chicos, vamos entonces a crear el cargo almirante en jefe. Y creó el cargo y nombró almirante en jefe al tal Molero Belavia, un cigüís, un agente del G2 cubano que montó un aparato infernal en la Marina, que ha venido siendo el nido de las peores iniquidades contra los presos militares, por ejemplo, en esta última etapa. Es el segmento más perrunamente fiel a Padrino en el copamiento por parte de la Marina y del grupo del Servicio de Inteligencia, la Fuerza Armada. La inteligencia es ¿cómo se llama? Es un eufemismo, ese es el nombre que le ponen a las brutalidades de los esbirros, la inteligencia militar. Y bien, eran los encargados de la custodia, incluso de los presos políticos militares en Ramo Verde. Bueno, estoy hablando de ese nido de ratas del alto mando de la Marina, contra el cual hubo en la tarde de ayer y hoy, o esta madrugada, un intento de rebelión interna importante. No estaba coordinado, por lo visto, con otras fuerzas. Fue una especie de estallido parcial de ese segmento, pero yo les recuerdo, mis amigos, que ya hubo un golpe de velado, el llamado golpe azul, hace algún tiempo ya en la aviación. Ahora en la Marina ocurre esto, y bien, son los anuncios de un proceso de descomposición interna que seguramente tendrá por final una especie de sincronización de los distintos conflictos que pueden ver la luz en las Fuerzas Armadas. Alguien va a repetirme por enésima vez, pero es que usted confía en los militares, usted está esperando de qué de los militares. Yo no espero nada de los militares.
Yo lo que espero es del proceso lógico de descomposición de las camarillas militares adscritas al delito masivo del poder de Estado que dirige el señor Maduro, y sencillamente vamos a, digamos, tomar nota de que el proceso ha significado que ahora es la Marina la que entra en conflicto, es la Marina la que de un golpe y porrazo en las últimas horas, hubo un proceso de emergencia allí, interna, que bien pudiera ser un anuncio adicional de la inevitable descomposición interna de esa fuerza, de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿A dónde puede llegar esto? Les recuerdo, no hay ningún golpe armado, no hay golpe posible, no hay ninguna cosa que implique que hay una coordinación de fuerzas militares para dar un golpe. Yo diría, eso era también inevitable, que no exista tal coordinación, porque por cada militar valiente u honrado u honorable hay por lo menos un par de sapos que lo dirigen. Eso ha implicado sencillamente que no podemos esperar una acción coordinada de las Fuerzas Armadas. Lo que sí es inevitable que ocurra, repito, lo que sí es inevitable que ocurra es una crisis militar en confrontación con este gobierno, con este régimen político. Bueno, ¿y por qué? Bueno, por la sencilla razón de que son el pilar de sostén de un Estado que hace aguas, el pilar de sostén de todo un cuerpo de instituciones políticas que deberá sencillamente hacer aguas. ¿Cuándo? Entonces viene la otra pregunta. No sé, no soy brujo. Puede ocurrir hoy, a partir de las consecuencias de lo de la Marina, puede que tarde un año, 3 meses, 6 meses, 8 días, 8 semanas, no sé. No sé, porque estamos hablando es de un proceso que ha tardado años en incubarse, un proceso de deterioro impresionante de las Fuerzas Armadas durante los gobiernos de la llamada Cuarta República, que fue deteriorando, digamos, la disciplina y las jerarquías, la meritocracia militar, que fue compenetrándose con delitos, de alguna manera ganando terreno en el depravado tráfico de influencia de los partidos que se hacían de clientelas militares para los ascensos. Contra buena parte de esos vicios insurgió el demagogo Chávez, ofreciéndole a sus oficiales subalternos y de mediana jerarquía, desde la posición de su comandancia, que era un teniente coronel, y que entonces fue, pues, imagínense ustedes, llegó a haber 6-7 mil elementos de tropa y oficiales comprometidos con ese golpe de Chávez del 4 de febrero, y fracasó, y allí quedó una situación de inestabilidad profunda que nos lleva directamente al ascenso de Chávez al poder y a encontrar las Fuerzas Armadas con la Guardia Baja, con los boxeadores que están ya, Dios mío, pidiendo que lo lleven al banquillo de la esquina. Esas Fuerzas Armadas rápidamente fue vulnerada en sus principios básicos, de jerárquicos, de reincorporaron muchos bicharracos chavistas a las Fuerzas Armadas, buena parte de golpistas, etcétera, y por supuesto empezó Chávez de maneras directas y personalmente, digamos, a ocuparse del asunto de cómo corromper el alto estamento militar mediante todas clases de corruptelas. Plan Bolívar 2000, todo bajo la demagogia social. Las Fuerzas Armadas deben estar al lado del pueblo sufrido, etcétera, etcétera. Las Fuerzas Armadas debe, por supuesto,
conocer de cerca las necesidades del pueblo trabajador y venir en su auxilio, y toda esta cantidad de frases hechas, pues, con la que Chávez aspiraba a hacerse de un espacio, pero no cualquier espacio, un espacio también comprado, un espacio donde la corrupción del alto oficial estaba a la orden del día. Era el objetivo fundamental de aquel cuerpo de advenedizos que llevó Chávez al poder y que sencillamente nos llevó a las Fuerzas Armadas a esta especie de demolición completa y total una vez que se cumplió el objetivo de dominar la cúpula y la estructura. Pero hay unos acontecimientos que deben ser mucho más detenidos en su análisis, digo, para comprender por qué estamos como estamos y qué podemos esperar de esas Fuerzas Armadas. Yo lamento a los que pueda fastidiarles el sujeto, pero es que este sujeto es parte importante, parte vital de lo que va a desarrollarse en el Estado venezolano en las próximas semanas y meses. Necesitamos saber, por supuesto, cuáles son los antecedentes con los que se cuentan para vislumbrar el tipo de crisis militar que va a sucederse en Venezuela. Amigos, no hay que inventar mucho. Lo que va a ocurrir es que, a diferencia del 2002, donde una gran emergencia política de clase media, no así del oeste caraqueño ni de los barrios del país, una clase media un poco ampliada a espacios, digamos, de las zonas de influencia en el trabajo cotidiano que hacían muchos habitantes, sobre todo Petare, en esa clase media caraqueña, se volcó una y otra vez a movilizaciones crecientes que tienen su punto culminante en las jornadas de huelga general política el 9, 10 y 11 de abril del año 2002. Y por supuesto, la columna vertebral de aquel movimiento era un segmento estructurado de clase media profesional, altamente calificado profesionalmente y con múltiples vínculos en el mundo económico, que eran los trabajadores del petróleo. Eran, miren, 20.000 trabajadores de la élite del país, de la élite laboral del país. Era la aristocracia laboral de Venezuela. Y eso no es ninguna ofensa, es una constatación sociológica lo que estoy haciendo. Y esa gente se lanza a una pelea frontal contra este loco Chávez, que pretendía, desde el primer instante que llegó Chávez al poder, con no pocas dificultades, pero logró finalmente hacerse fácilmente del control total de PDVSA, de su jerarquía, de su burocracia intermedia, porque las bases obreras, divorciadas por un hecho sociológico natural de las capas aristocráticas de PDVSA, los obreros de PDVSA, bueno, les podía parecer muy bien el advenimiento de un nuevo patrón estatal que, mediante la demagogia típica del sindicalismo rojo que ya empezaba en PDVSA, casi bajo el patrocinio del propio gobierno, hablando mal de los gerentes y de los blanquitos, como lo llamaba Chávez, y de la aristocracia aquella meritocrática, bueno, Chávez tenía casi que ganada la partida en las bases obreras de los gerentes petroleros, de la base obrera a la que dirigían los gerentes petroleros como aristocracia de PDVSA, mas no con nexos solidarios o de identidad social entre unos y otros. Le fue fácil entonces al señor Chávez tratar de socavar esa diferenciación social interna de PDVSA, y es lo que explica que PDVSA, a pesar de la parálisis completa de toda la aristocracia petrolera, hablo de los
trabajadores calificados. No, ojo, no peleen conmigo los que me están oyendo porque hable de aristocracia petrolera. Eso es un término que viene de Aristóteles. La aristocracia no es algo que distinga particularmente por, ¿cómo se llama?, a la gente que se le otorgue ese título. No necesariamente es algo deleznable ni nada por el estilo. Aristocracia es sencillamente un cuerpo social escogido de solvencia del saber, de solvencia de un know-how técnico, de solvencia económica, de solvencia en sus hábitos, de solvencia en sus zonas de vivienda. Esa aristocracia existía. Pero si era lógico que existiera, además, porque era la élite mejor preparada de Venezuela para manejar nada más y nada menos que la ubre estatal petrolera de la que dependía todo el país. De allí sus privilegios y sus métodos de selección bastante exigentes, muchos de ellos, y por qué no decirlo también, no pocos privilegios insolentes, por cuanto se fueron haciendo una especie de macolla, ¿cómo se llama?, de escogidos, de segregados del resto del país. No se podía entrar a PDVSA si no eras parte de los allegados a esa aristocracia de PDVSA. Eso lo explotó mucho Chávez, lo explotó al punto que manipuló incluso las bases obreras, lo que no se va a ver en gran medida en las jornadas de 9, 10 y 11, porque había todavía cierta influencia deca en los sindicatos petroleros y sencillamente entraron en pelea toda la industria petrolera, incluso no, hoy es el día de los sabotajes, anda un amigo llamándome por teléfono. Bueno, decía que entonces la base petrolera todavía no se había entregado plenamente al control político del chavismo. Era una posibilidad el poder hacerlo. Recuerden que todavía no estaba Chávez en su mejor momento de ascenso económico, de precios petroleros, etcétera. PDVSA venía con aumentos, digamos, bastante roñosos, bastante pichirre para los trabajadores de base, y eso sencillamente generaba pues los conflictos lógicos de una empresa que en ese momento en que del inicio del chavismo no era una empresa ¿cómo se llama?, con gran bonanza de ingresos. Y bien, pero sí se ve la diferenciación social interna de PDVSA, donde sí se logra ver es cuando se transforma en conflicto político-social abierto la dirección de PDVSA y sus empleados en el paro de diciembre de 2002. Allí fue evidente que Chávez esta vez sí se salió con la suya, no despidiendo a los directivos como hizo el 11 de abril, el 9-10 de abril, que los tuvo que reincorporar como medio de apaciguamiento después del intento de desalojo del poder por parte del gobierno Carmona, sino que luego, en diciembre, cuando se replantea el conflicto PDVSA, bueno, ya Chávez tenía una base de apoyo en la sindicalización acelerada de la base sindical de PDVSA, ya pudo abrir unas brechas fundamentales, separar los empleados y gerentes de PDVSA de la base laboral, y logró mantener a flote, por supuesto a las patadas y con todo mecanismo de represión y manipulación, pudo mantener a flote la ficción de que PDVSA podía funcionar, y efectivamente algo funcionaba contra los gerentes, que volvió a votarlos y los echó a la calle masivamente, y esta vez de manera definitiva hasta hoy, con aquellas 18 o 20 mil cabezas de empleados de confianza y de tecnólogos y de financistas, de empleados de la finanza de PDVSA, de los técnicos, de toda clase de gente que tuviera que ver con la calidad de aquella industria, fue sencillamente decapitada, una especie de guillotina general que le pasó a este piazo de loco, y las consecuencias de eso es la decadencia irremediable de la industria petrolera,
que además se le quitó las cuotas de reinversión por dos motivos. Primero, porque se distrajo todos los recursos de PDVSA hacia el mantenimiento de un estado artificial, de economía artificial, como fue el resto de los 14 años del chavismo restante, y también, por supuesto, por la vía de la corrupción masiva, que es un flagelo tan impresionante que hizo de PDVSA una empresa de un nivel de vulnerabilidad que bien pudiera medirlo los grandes accidentes, incendios, explosiones, derrames y sobre todo la caída pero sistemática de la producción petrolera venezolana, al punto que perdimos 2 de los 4 millones de barriles que llegaron a producirse. Pero ¿a dónde iba este lío de PDVSA? Bien, que a diferencia de del cuento de diciembre, si nos situamos en el cuento de abril, vamos a encontrar en cada gran conflicto, el del 9, 10 y 11 de abril del 2002, y en el conflicto de inicios de diciembre del 2002 también, vamos a encontrar dos tipos de actividad militar. Despachemos rápidamente la del fin de año 2003. Son 150, 200, hasta 200 oficiales de alta graduación, sobre todo los coroneles, generales, etcétera, afectos a una especie de repudio a la figura de Chávez dominando ya el país de la manera más atrabiliaria, que se van a la Plaza Altamira como para rendirse ante el gobierno con la ilusión, para mí absolutamente, no, mejor no la califico, porque es que hay dolientes de todo este disparate de la parada militar en Altamira. Esa parada militar, para ponerle un nombre cualquiera, es un pronunciamiento en frío de un segmento de muchos de los mejores oficiales de las Fuerzas Armadas que rechazaban la presencia, la omnipresencia de los dislates del chavismo y su control sobre la familia militar. Y entonces se sublevaron allí en la Plaza Altamira. Sublevación tampoco cabe. Era una protesta, una huelga de protesta moral, una huelga, no sé, esperando algo, pero con un nivel de confusión impresionante. Yo les conté en otra oportunidad cómo incluso un general llamado el general Medina, bueno, creyendo no sé qué historia que le contó a alguien, de que él incluso hasta podía ser pues el dirigente del país, llamado a dirigir el país, según entrevistas periodísticas en las grandes cadenas de televisión, que le veían pues, coño, pinta de futuro presidente, pues, al terminar ese conflicto que realmente bastaba tener elementales nociones de política para saber que aquello iba o efectivamente para un gran lío, que era lo que me imagino creían ellos que iba a pasar, pero el jugarse a Rosalinda con 200 oficiales de alta graduación en una plaza pública esperando no sé qué golpe cuartelario, amigos, lo otro era esperar entonces lo que terminaron de creerse ellos mismos, que entonces eran el incentivo para llevar la CTV y Fedecámara a un nuevo paro nacional, pero que el señor general Medina se empeñó incluso en convocarlo al mismo desde la Plaza Altamira, lo cual a mí, que yo estaba presente allí en el público, le fui a hablar después de decirle, mire general, eso es un disparate completo. Por supuesto, hasta podría negar esto que yo le dije, pero si algo yo sabía de toda mi experiencia de vida, es que un general en una plaza pública no puede convocar una huelga general política del movimiento obrero, en un país donde los sindicatos estaban acorralados y además pendientes de una batalla política al lado de la propia Fedecámara en el soñado paro nacional que se difería y se difería y que terminó estallando allí en la segunda semana, final de la primera o inicio de la segunda semana de diciembre. Era la presencia militar, fue en ese sentido atrabiliaria, digamos que es que no me provoca de hablar mal de ellos, porque era gente con las mejores intenciones. Ahí habían oficiales de grandes valores en esa gente que se paró ahí en Altamira.
Pero era un disparate, Dios mío, ese movimiento. Y si no se lo habían dicho de la manera como yo se los he venido diciendo, bueno, permítanme decirle que lejos de haber cambiado de opinión, me ratifico y ratifico que fue un enorme disparate el movimiento que le sirvió en bandeja de plata a Chávez las cabezas de los mejores oficiales de la Fuerza Armada, y algunos no tan buenos, que se colearon allí por mala conducta o por conspiradores ya develados que necesitaban exponer quizás a muchos oficiales para justificar sus propias conductas erráticas. Lo digo porque, que yo sepa, el general Medina efectivamente anduvo haciendo toda clase de campañas alrededor de su persona como futuro jefe de una asonada militar que no solo no llegó, sino que la vimos una y otra vez frustrarse por sucesivas posposiciones del señor general Medina. Y bien, amigos, pero lo de Abril sí conviene analizarlo. Porque lo de Abril, mis amigos, hablo del escenario militar, político militar, estatal militar, social militar. Eso sí vale la pena pasearse por ese escenario de 9, 10, 11 de abril y sobre todo 12 y 13 de abril, cuando vuelve Chávez al poder, para despejar algunas incógnitas de nuestra historia política reciente y de sencillamente lo que implique evaluar las hipótesis probables de desarrollo de una nueva crisis militar en medio de una crisis de Estado como la que está padeciendo Venezuela. ¿Qué ocurrió el 9 de abril? El 9 de abril confluye del 2002, confluye la protesta de clase media por libertades democráticas y contra los atropellos y el intento de Chávez de ir fraguando su dictadura mediante toda clase de trapisonda y de vulnerabilidades que le metía de contrabando a la Constitución Nacional, a su propio ejercicio de la presidencia. Muy bien. Hay un movimiento socioeconómico de grandes sectores a los que ya al tercer año de Chávez sentían la enorme frustración sobre las banderas iniciales de Chávez que, digamos, llevaban a creer que iba a hacer unos grandes cambios positivos, y aquel gobierno lo que hacía era patinar en la inflación, el desempleo y en algunos paños de agua tibia que le ponía a algunos segmentos, porque Chávez en realidad lo que estaba era ganando tiempo. Y lo ganó bastante bien porque estaba creando, mientras tanto, por sucesivas campañas electorales, un poderoso aparato de clientela política, como era usual construirla desde el gobierno de renta petrolera asegurada. Aunque fuese menor que otros gobiernos, la renta petrolera de Chávez le permitía, desde el inicio mismo de su gobierno, en febrero del 1999, le permitía empezar a comprar masivamente el activismo político que lleva el PSV, primero MBR y luego PSV, a ser un partido que se va del 18% que saca en las elecciones para diputado en noviembre del año 98, 10 días antes de la elección presidencial, en la que Chávez gana con 50% o 48%. Pero la fuerza del partido se mide en que el MBR, en el Congreso inaugurado el 23 de enero, que se le ocurre la exquisita idea a dos connotados dirigentes de la oposición de entonces a poner a Caprilito de presidente, que hizo un papel vergonzoso en esa Cámara de Diputados. Bueno, esa Cámara de Diputados tenía solamente un 28-30%, porque era electo a la proporcional, recuerdan, un 28-30% de los diputados del MBR. El resto, hasta ser mayoría,
Recuerden que la oposición, que tenía el 80%, se suicidó ella misma eligiendo al coronel Dávila a la cabeza del Senado y entregándole el control del Congreso, con el coronel Dávila en el Senado y un timorato en la presidencia de diputados, y que teniendo 80% de los votos se le dio al gobierno del MBR, que era para entonces solo un gobierno de 25% del electorado en diputados, pero que acababa de ganar la presidencia con la mayoría relativa. Bueno, sencillamente o casi absoluta, se le entregó a Chávez el primer resorte constitucional. Acto seguido, la Corte Suprema, presidida por la señora aquella que le dio la extraconstitucionalidad a la petición de constituyente, el Congreso se suicida votando la constituyente, y vemos entonces ya Chávez sentando sus reales, haciendo, poniéndole todas las bases de sustentación a su dictadura personal y a la dictadura de su partido. Pero vamos a abril, les decía, y en abril tenemos un ejército que viene y una fuerza armada en general que viene siendo manoseada por el Bolívar 2000, la distribución de plata en efectivo, compra de generales, compras con cargo diplomático, privilegios, juguetes nuevos, armas, etcétera, que les compra Chávez a sus amigos de las Fuerzas Armadas, y vemos sin embargo que las Fuerzas Armadas se les manipula a fondo, pero todavía no podía decirse que era una fuerza armada dominada y absolutamente serviles a un gobierno de piratas, como el gobierno que monta Chávez. Todavía, fíjense ustedes, no se había cumplido la cubanización, la hegemonía del castrismo completa y total sobre las Fuerzas Armadas. Ese es un proceso que dura 4 o 5 años, mis amigos, hasta completar, lo que va a ser la imagen esta deleznable de un padrino hincado frente a Chávez, hincado ante Castro. Le han hecho toda clase de manifestaciones allí, pornográficas incluso, por fotomontaje, a esa posición expectante de un padrino deleitado ante un decrépito viejo cagalitroso que daba instrucciones pues a su pupilo militar venezolano. No estábamos lejos de haber cumplido esa fase, que se cumple plenamente con Molero Velavia, e incluso antes de Molero Velavia, con el que es gobernador de Trujillo, que estaba en el SEBIN, con tazo bicharraco que pasaron por allí en los últimos 7, 8 años. Bien, amigos, ¿qué ocurrió el 11 de abril? Ocurrió que ahí no había golpe de Estado. No querían los militares dar un golpe de Estado. No había un preparativo de golpe de Estado. Había militares conspirando, que son los que aparecen en primera línea en el famoso Carmonazo. Pero no se puede decir que haya un alineamiento militar automático contra Chávez el 11 de abril. No. El 11 de abril lo que ocurrió fue un estallido político del Estado venezolano. La clase media moviliza 1 millón de personas o medio millón de personas y van a pelear con Chávez pidiéndole su renuncia en el Palacio Presidencial. Bueno, mis amigos, les participo que nunca antes en la historia de Venezuela había ocurrido algo así. Nunca. Medio millón, 1 millón, 1,5 millones, nunca sabremos la cifra de la población de clase media de Caracas y de algunos segmentos populares ya importantes. Van a Miraflores a exigir que se vaya el tipo. Bueno, el tipo hizo lo que hace todo déspota, todo genocida, todo criminal. Mandó con un equipo de armados de Dragunov, de fusiles de alta precisión en las azoteas de la avenida Baral, y con sus matones de Puente Llaguno, etcétera, mandó a barrer a plomo la vanguardia de aquella movilización que estaba llegando ya a las inmediaciones de Miraflores. Y allí se crea
No una batalla frontal de una insurrección popular, ni mucho menos, no. Amigos, la verdad histórica hay que siempre recordarla para no equivocarse. De la carrera que pegó la gente, que era asesinada en las calles de Caracas, todos corrieron a sus casas a ver por Venevisión, por Globovisión, qué pasaba. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues nada más y nada menos que una poderosa crisis de Estado. Por eso, lo de vacío de poder o golpe de Estado es una discusión que nos podemos morir con ella. No habrá manera de dilucidar plenamente eso, porque habrá una discusión de distintos libros que tratarán de interpretar lo que pasó realmente esa noche del 11 de abril. Pero los hechos son los hechos. Los hechos es que la cúpula militar, hasta horas antes, respaldaba a Hugo Chávez Frías en la presidencia de la República, la cúpula militar. Pero después descubrimos que el conjunto de las fuerzas militares no suscribieron el desalojo de Chávez de la primera magistratura. Bueno, ¿y cómo se sabe eso? Por sencillamente la cadena de hechos. En la iniciativa de confrontar con armas, con asesinatos, la gente en la calle, lleva a una crisis en la cúpula militar, a una crisis de identidad. ¿Qué es lo que somos? Fuerzas Armadas del país, Fuerzas Armadas de también ese pueblo que vino a pedir el desalojo de Chávez del poder, o somos las Fuerzas Armadas de Chávez. Y esa noche la alta oficialidad resolvió que Chávez tenía que salir del cargo. Pero ¿cuál alta oficialidad? Una alta oficialidad confundida en medio de toda clase de presiones. Y ustedes saben lo que no se sabía desde esa cúpula militar que rodea a Carmona, pero que lo rodea hasta por ahí nomás, porque no era que se disciplinaron automáticamente, no. Los que estaban al lado de Carmona eran oficiales que, bueno, estaban activos, sí, pero no era que tenían una autoridad absoluta sobre la Fuerza Armada. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, porque se dejaron sacar de ahí con una enorme facilidad. Es decir, no tenía raíces ese equipo militar que rodea a Carmona. Y Carmona oye a los militares que le dicen, a los conspiradores que están al lado de él, a los fabricantes de la crisis militar de aquella noche, tiene que ser ministro de Defensa el general Ramírez, el almirante Ramírez. Y Carmona pone a Ramírez ministro de Defensa y pone a un general retirado de la Guardia, jefe de Ministerio del Interior, y pone a otro marino del Ministerio de la Secretaría, y pone a otro marino en la Casa Militar. Y yo oí esa noche, ese mediodía del día siguiente, a rapidito Vázquez Velasco, jefe del ejército, saliendo en Miraflor, me dice, voy a Fuerte Tiuna, porque hay asambleas, hay que atender unas asambleas. Las asambleas decidían que había que reponer a Chávez. ¿Ustedes sabían eso? Que la baja oficialidad no aceptaba la expulsión de Chávez del poder. Pero ¿cuándo es que se plantea el nudo de la decisión militar? ¿Para qué lado cogía? Bueno, el nudo de la decisión militar es cuando Chávez propone echarle plomo a la gente, y solo le echan plomo los francotiradores de las azoteas, pero las Fuerzas Armadas no acepta ir al Plan Ávila, es decir, a la operación masacre masiva. A Chávez lo saca del poder la negativa de las Fuerzas Armadas a masacrar al pueblo insurrecto, aunque fuera en su casa, que estaba insurrecto ya a esa hora de la noche. Y lo llevan a la renuncia
Y lo sacan de ahí, va a Fuerte Tiuna y de Fuerte Tiuna sale para Turiamo y de Turiamo para allá, para... ¿Y qué pasaba mientras tanto? Había una resistencia incipiente, relativamente pequeña, pero era la única movilización que había el 12 y 13. ¿Saben cuál era la movilización? Gente de Katia, gente acá de, ¿cómo se llama? Los vi yo pasar frente a un balcón de allí que estaba en, ¿cómo se llama? En la Mercedes, lo vi en la autopista pasar una 5, 4.000, 8.000 del barrio Santa Cruz del Este, del barrio, ¿cómo se llama? Los barrios allí de Baruta, pues, de La Palomera, qué sé yo de dónde era, y venían de Monterrey también, y bueno, pasaron por allí, por esa autopista, iban hacia el centro, iban a congregarse para sacar del palacio a ¿cómo se llama? A Carmona. Amigos, estamos en presencia de el hecho político-militar erróneo de colocar un marino que, teniendo toda la autoridad moral para ser ministro de Defensa, no tenía liderazgo sobre las Fuerzas Armadas, no era el líder militar del 11 de abril, no había líder militar el 11 de abril, porque el poco liderazgo que había era un liderazgo en desorden, como el liderazgo de Vázquez Velasco, jefe de ejército, y el liderazgo de Rosendo, el gordo Rosendo, que sencillamente abandonaron a Chávez a su suerte, porque no le pararon bola con lo del llamado a aplicar el Plan Ávila. Estoy hablando de Rosendo, el jefe del CUFA, mi amigo, el segundo hombre a bordo de la Fuerza Armada. Y bien, ocurre lo que ocurrió. Bastó que un general, en este caso el general Baduel, recogiera la bandera de la continuidad del hilo constitucional, de la continuidad de Chávez en el poder, en una guarnición de segundo nivel de Maracay, con Fuerte Tiuna en la más absoluta confusión. Hablo de la más alta concentración de tropas y de oficiales del país en Fuerte Tiuna y en Caracas. Esos no participan de la reposición de Chávez. Inmediatamente las movilizaciones populares que empiezan a salir a favor de Chávez desde el oeste caraqueño, tenías que decidir, o le echabas plomo o dejabas correr el proceso natural de reposición legal, constitucional y legítima de Hugo Chávez a la cabeza del Estado venezolano. Y eso fue lo que optó las Fuerzas Armadas, eliminando la cúpula de Rosendo, Vázquez Velasco, etc. Amigos, ¿qué ocurrió ese día? Esa noche del 11, esa noche del 12. Bueno, sencillamente que el ejército, si quería mantenerse en la tesis de sacar a Chávez del poder, debía hacerse a nombre de un liderazgo militar de mayor peso que el liderazgo simbólico, no ejecutante, no capacitado para dirigir esa complicadísima situación de un marino sin autoridad sobre el conjunto de la Fuerza Armada. Ven ustedes que el tema militar no es tan sencillo. Si usted no le pone a la cabeza de los militares en la hipótesis de un conflicto abierto en el Estado, si usted no le pone un general o X oficial que tenga previamente la autoridad política, la autoridad profesional, el autoritas, para decirle a las Fuerzas Armadas, para acá o para allá, ¿entiende? Si usted no tiene ese general, usted no puede imaginarse lo que puede salir del estallido de una crisis militar. Porque les participo que si ha de haber crisis social, que la hay, que si ha de haber estallido social, si lo hay, el gobierno Maduro ya tiene por sabido que si dice a las Fuerzas Armadas, repriman, no le van a parar bola. Porque las Fuerzas Armadas no le van a echar plomo.
Ya hablo de plomo en gran escala. Podrán mover no sé qué pelotón de antidisturbios de la Guardia, que incluso tiene elementos cubanos del G2 metidos allí, y unos escuadroncitos, digamos, de malandrines uniformados, de azotes de barrio, etcétera, de verdaderos sádicos de profesión. Su profesión no es de guardias nacionales, son sádicos, pedófilos, malandros, narcos, traficantes de mierda, que tienen un uniforme indebidamente vestido de la Guardia, o sea, una impostura de guardias, y si la Guardia lo acepta, bueno, eso lo llevará a la Guardia como prueba de deshonor por décadas. Ese malandraje reclutado por el gobierno para escarnio de la población, para hacer escarnio, para golpear, para masacrar, para torturar, para intimidar, esa oficialidad que se usa para eso es un segmento ultra minoritario. Si el gobierno pretendiera usar las Fuerzas Armadas para enfrentar un estallido social general, amigo, usted puede jurar que las Fuerzas Armadas no va a participar de eso a lo que tanto teme el gobierno. Porque imagínense ustedes, el 11 de abril, el 12, 13 de abril, esa oficialidad que dirigía las Fuerzas Armadas no se atrevió a enfrentar ni siquiera algunos bolsones de resistencia de la base popular chavista en el oeste de Caracas y en Maracay, sobre todo, donde fueron llevadas a las puertas de los cuarteles. Es a nombre de ese pueblo chavista que andaba por ahí echando vaina y que reclamaban la vuelta de Chávez al poder, como las Fuerzas Armadas rápidamente se inclinan para las banderas de la legalidad y la constitucionalidad. A los que les gusta andar inventando vainas de que esto constituye el crimen de Baduel, etcétera, quiero decirle que si hubiese un crimen de Baduel por reponer la legitimidad del hilo constitucional, les participo que oí ese mismo día el discurso de diputados de Acción Democrática, por ejemplo, decirle ¿qué se cree este reyesuelo Pedro I, que va a quitarme mi investidura de diputado, que me ha dado mi pueblo de Lara, etcétera, etcétera? ¡Ey! Mucha gente de los partidos políticos estaban indignados con el doctor Carmona porque lo sacó del juego. Y la llamada sonada o pronunciamiento o restitución del hilo constitucional por parte de Baduel no es a solo Chávez, es a Capriles, que devuelve a la alcaldía. Esa la directiva del Congreso, que era para entonces mixta con la oposición, eran los diputados de oposición en la Asamblea Nacional, eran varias gobernaciones de estado, yo no recuerdo cuáles eran, si ya era Rosales o era, ¿cómo se llama? O era Salarrome, no sé, eran varios gobernadores. Tengo que ponerme a revisar ese papelero viejo para saber quiénes eran los que fueron restituidos en el hilo constitucional, que le devuelve a Chávez la primera magistratura y le devuelve a la directiva de PDVSA los puestos, y le devuelve a los empleados de PDVSA sus cargos, y le devuelve a los diputados sus cargos. Entonces es muy fácil decir ese ejército que volvió a poner a Chávez, ya va, puso a Chávez y todo el Estado fue vuelto a poner sobre sus pies de la continuidad del hilo constitucional. Eso se oculta, porque de lo que se trata siempre es de echarle la culpa a alguien, buscar el chivo expiatorio de alguien. ¿Quieren que sea la Fuerza Armada? Perfecto, ¿y cuál es el problema? Yo ni soy militar, ni me he hecho rico, ni soy corrupto, ni quiero ganarme nada con la Fuerza Armada. Pero para mí hay una especie de religión de vida, que es la verdad. ¿Cómo voy yo a mentir sobre los hechos del 11 de abril? Si lo que ocurrió se parece mucho más a lo que yo digo que a lo que dice un ignorante cualquiera que despacha el asunto con unos insultos a Baduel, otros insultos a los militares y un desconocimiento de que el propio gobierno de facto del señor Carmona sufrió del peor de los síndromes, el síndrome de la soledad.
Ese es un gobierno que dejaron solo, porque incluyendo a las masas que supuestamente fueron allí a respaldarlo o para ponerlo. No, mis amigos, el día siguiente fue el acto de Venezuela Compañía Anónima. Era la crème de la élite caraqueña lo que estaba firmando. Yo les participo que no firmé. Miren ustedes, yo soy corresponsable entonces de haber dejado solo al doctor Carmona con su decreto, pero yo no podía firmar esa vaina, porque no sé, sentía que aquí había una vaina que no pegaba y no pegaba. Bueno, lo que no pegaba era que era un gobierno impuesto a golpe y porrazo por una élite militar desacreditada, o sea, o por lo menos no autorizada, y sobre todo, mi amigo, ahí está gente metiendo, tratando de mandar mensajes y tal. Y sobre todo, de la ausencia total de apoyo de esa misma clase media que manifestó para derrocar a Chávez, desapareció del mapa. Hubo unos grupitos que le dieron unos coscorrones allí a Rodríguez Chacín en Chacaíto, donde estaba Leopoldo, y unos otros más que le dieron unos coscorrones allá, ¿cómo se llama? En el Atillo, a Tare William Sal, y otro grupito que se fue para la embajada cubana en una peligrosa aventura, mis amigos, de querer incendiar la embajada cubana, y allá fue Caprilito a apagar el fuego y, ¿cómo se llama? Y a que se superara aquel incidente. ¿Y qué hubiera pasado si asaltaban la embajada cubana? Bueno, no ha podido averiguar qué había allí. Allá habían por lo menos 15 o 20 tipos armados hasta los dientes, dispuestos a matar mucha gente. Eso nunca lo supieron los que estaban afuera vociferando y reventando los carros y los vidrios, etcétera. Pero si se le hubiera ocurrido saltar esa pared, mis amigos, por leyes internacionales, una guardia de defensa de una embajada queda automáticamente autorizada a matar al que trate de penetrar en una vaina que por definición es territorio del país que aloja a esos funcionarios. ¿Acaso yo estoy fabricando una leyenda de los pobres cubanos? No, yo lo que estoy diciendo es que el disparate que se dio ese día incluía una especie de sancocho de cubanos que querían hacer allí en la embajada, y eso era un disparate completo, porque era generalmente visto por el mundo entero una acción absolutamente reprobable en términos diplomáticos, en términos de lo habitual en las relaciones internacionales. De manera que el 10, 11 y 12 de abril, mi amigo, 10, 11 y 12, se fragua una crisis militar, una crisis de la cúpula del Estado, que todavía podrán seguir discutiendo si fue golpe de Estado o fue vacío de poder. Yo tengo la impresión de que más que golpe de Estado fue efectivamente un vacío de poder, pero sobre todo un vacío de gente que no sabía dónde estaba parada, porque ahí nadie tenía claro para dónde iba, empezando por los dirigentes de aquella zonada, en particular el señor Cisneros de Venevisión, el señor Alberto Federico Rabel de Globovisión y otros de Radio Caracas, etcétera, etcétera. Amigos, ahí estaba la crème de la crème de la alta gerencia, ¿cómo se llama?, mediática del país. No podía faltar, ¿cómo se llama?, el amigo Otero, etcétera. Yo no estoy diciendo cosas agradables a los oídos de Chávez. Yo estoy narrando un hecho histórico, y donde si quieren me meto yo también. Yo estaba también viendo el panorama a mediodía del 12, ¿cómo se llama? Paré porque me interesaba para dónde iba mi país, pues, me interesaba, y fui también a Miraflores. Veo que van a firmar una vaina y digo, yo no firmo. ¿Y por qué yo resolví no firmar? Yo oí al doctor Carmona, y con todo respeto, se lo puedo decir, 14 años después, creo habérselo dicho personalmente también en Bogotá, y si no fue por educación que no se lo dije, amigos, yo le oí el discurso del doctor Carmona a una 50 de personas, estoy hablando de la 1:30 de la tarde, y yo no oí nada que me convenciera sobre que había de parte de ese gobierno un control del país. Sí traté de entrar y no me dejaron,
Le manda a decir el doctor Carmona que después oye lo que él va a decir en la reunión con todos los que estaban ahí. Todos los que estaban ahí eran todos los que estaban ahí. No se podía acceder a Carmona porque ya estaba el Tigre, y estaba el otro, y estaba Alberto Federico Rabel, que controlaba la vaina, y estaba el otro, y estaba... Es decir, los que se habían agarrado el poder. Miren, mis amigos, yo soy testigo, aunque no haya querido, de los verdaderos comentarios que pueden hacerse sobre la verdad de aquellos hechos. Gente que salía con un papel en la mano: voy para Locatel, voy para no sé qué vaina, soy ministro de tal vaina. Bueno, ese era el ambiente en Miraflores, mientras en los barrios del oeste de Caracas, aunque fuese una minoría, había gente dispuesta a incluso hacerse matar para defender al bicharraco criminal ese de Chávez, que había mandado a matar gente el día anterior. Recuerden, yo no estoy aquí para complacer oídos. Yo estoy aquí para tratar de que entendamos históricamente los problemas, pero la verdad histórica de los problemas que confrontamos. Entonces, ¿por qué he dicho todo esto? Por la sencilla y singular razón de que vamos de nuevo a una crisis de Estado. Vamos de nuevo a que alguien deberá decidir que las Fuerzas Armadas eche plomo. Y de una vez le digo a quien diga a la Fuerza Armada que eche plomo, que no solo no le van a parabola, sino que lo van a deponer de la presidencia. Lo van a sacar. ¿Qué hace un presidente que no quiere que lo saquen? No dé esa orden. Eso es lo que ha cuidado Maduro. Él no da la orden de que se le eche plomo a movilizaciones más o menos importantes. Pero más aún, es más complicado el tema. El 1 de septiembre se dijo que podía haber una sorpresa, que la gente podía marchar a Miraflores, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que ocurrió el día anterior, desde el último día de ¿cómo se llama? Agosto, 31 de agosto. ¿Saben lo que ocurrió? Lo que ocurrió, mis amigos, es que Caracas se llenó de unas barricadas raras. Unas barricadas incluso con nidos de ametralladoras y de muchos sacos de arena, como para guarecer allí, pues, tiradores. ¿Y quién hizo esas barricadas? Las hizo la Guardia Nacional. ¿Ustedes saben cuántos efectivos tiene la Guardia Nacional, mis amigos? Dicen que llega a 70.000. Eran 25, 30.000, subió a 40 hace 8 o 10 años y está en 76.000, dicen, 76.000. ¿Cuántos son las demás fuerzas? Todas juntas no llegan. Los más optimistas dicen que la mitad de esa cifra, otros 35 más, 35.000 más. Hay quienes digan que es mucho menos, pero yo no voy a entrar en esa discusión. Lo que sí quiero alertarles sobre el hecho de que el 1 de septiembre, lo que yo pude ver detrás de esa movilización militar de la Guardia, como quiera que se oía toda clase de comentarios y toda clase de hipótesis sobre lo que sucedería el 1 de septiembre cuando sale 1 millón de personas a la calle, lo que yo sé que ocurría era que la Guardia Nacional se precavía, es decir, daba un paso adelante previendo que no podía hacerse nada contra la Guardia o sin la Guardia, porque el control territorial de la ciudad de Caracas ese día y de todos los accesos, incluyendo la flexibilidad de la Guardia, que paraba los autobuses pero los deja entrar, paraba las colas pero las dejaba circular a medida que iba obteniendo garantías de parte de la dirección de la MUD. Y esa dirección de la Guardia Nacional, ese 1 de septiembre, tenía garantías expresas de que la MUD mandaría a su casa a la gente a la 1:30 de la tarde y de que aquel despliegue impresionante de barricadas armadas de la Guardia era sencillamente un celo preventivo un poco exagerado, porque estaban dispuestos sencillamente a no hacer estrictamente un carajo la MUD y la Guardia, por lo tanto,
no tenía razones para poder precaverse contra un desalojo del foco de interés político y militar del momento por parte de las otras fuerzas. ¿Con esto qué quiero decir? Que las barricadas eran contra los manifestantes. No, chicos, bastan 8 o 10 pelotoncitos de 20 echándole plomo a 100.000 personas para que usted vea la carrera que pega la gente desarmada. No, mis amigos, esas barricadas eran contra los otros componentes de las Fuerzas Armadas. Era el mensaje directo de la gente de la Guardia: no van a hacer un golpe sin nosotros o contra nosotros. Ese es el mensaje del 1 de septiembre. Y habían entonces dos niveles de confrontación: la confrontación política, mediática, visible, y la gente, y mi liderazgo, y no sé qué vaina, todos los de la MUD echando vaina para aparecer como los grandes ordenadores de aquel millón de personas, incluyendo los que enfrentaron a los loquitos que echaban vaina en la calle y tiraban piedras, y regañados por gabaritas se iban huyendo a sus casas después de, bueno, las soberanas bombas lacrimógenas que soltaba la Guardia, o los antimotines. Bueno, mijo, el otro conflicto era el de la abierta hostilidad de la propia Guardia Nacional hacia los otros componentes. No vaya a ser que se le ocurriera a los otros componentes auspiciar alguna sonada militar apoyándose en aquel millón de personas y en una minoridad o una falencia o una debilidad de la Guardia como protagonista de ese día. Vean ustedes cuántas cosas pueden salir a flote en un análisis de manera que estemos, ¿cómo se llama? Aprendamos de los hechos históricos para poder prever los desarrollos probables. Amigos, el hecho fundamental es de que lo que puede preverse en lo que viene por la agudización de la crisis alimentaria, como solo hecho, por una combinación de circunstancias, de bloqueos económicos por parte de la, ¿cómo se llama?, Carta Democrática, o por el simple hecho de la absoluta y aborrecible manía de los chavistas de robarse lo poco que haya para matar de hambre el resto del país y ellos nadar en abundancia de dólares. Ese país real está a punto de estallar, y cualquier día, a cualquier hora puede estallar, y va a arrastrar a muchísima gente a grandes escenas de violencia, como ocurrió en Cumaná, como ocurrió en Ciudad Bolívar, como ocurrió antier en, ¿cómo se llama?, en la subida de Tazón, como ocurre todos los días. Y va a haber otras agitaciones militares, como ocurrió anoche en la Marina, como estuvo fraguándose en muchos cuarteles todos estos meses. Hay hasta ahora hasta 3 asesinatos de militares por día. Es decir, el caldo de cultivo de la delincuencia, de la crisis alimentaria, de la crisis hospitalaria, de la crisis humanitaria, en una palabra, abonando hacia un estallido social. Amigos, tomen en serio esto que estoy diciendo. Eso va a una confrontación de la gente contra el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno? De una vez le digo, no va a tener fuerzas para confrontar un estallido social. Y si llamar a las Fuerzas Armadas a pretender contener ese estallido social, no aceptan las Fuerzas Armadas echarle plomo al pueblo. Pero falta otra parte del cuento. Falta otra parte del cuento. ¿Y cuál es? Bueno, que ese gobierno tiene que irse, porque si no le hace caso a las Fuerzas Armadas, y por supuesto las policías tampoco le van a hacer caso, ese piazo de pelotudo allí de Maduro tiene que irse al carajo, para decirlo bien en criollo. Y su corte de malandro, carajo, empiezan todos esos aviones privados. Tenemos la 8ª flota del mundo en aviones privados. Carajo, empiezan pero a salir, a brotar debajo las piedras. Van a salir porque se tienen que ir de emergencia. Porque al día siguiente de un gran disturbio social, si no ese mismo día, empieza la caza al bandido, la caza al malandro. Usted está incitando. No, yo no estoy incitando un carajo. Lo que vaya a pasar es porque lo han buscado. El malandraje rojo se ha buscado lo que pase. Pero la caza al esbirro va a ocurrir.
va a ocurrir. Muy bien. ¿Y qué ocurre en medio del desgobierno general? Es decir, la ausencia de gobierno a nivel general. ¿Qué es lo que puede ocurrir, mis amigos? Pues ni más ni menos que el estallido social gana una primera batalla, el gobierno se va al demonio. ¿Y quién asume el poder? El que lo asuma tiene que proveer dos cosas, o una de dos o las dos, por lo menos estas dos: capacidad de control de la anarquía general y un programa de gobierno que incluye unas cabezas civiles y militares que le generen al país la percepción física de que va a haber un cambio drástico de inmediato en las horas que siguen. Esas dos condiciones tiene que cumplirlas a quien le caiga el poder en las manos. Eso es el primer gobierno provisional, que perfectamente puede ser sucedido por otros 4 o 5 gobiernos en varios meses de crisis sin final, porque solo puede haber un gobierno provisional si ese gobierno provisional acierta en 2 o en 3 aspectos: logra contener la violencia y devolver a la gente a las casas, y logra, sobre todo, generar la credibilidad de un equipo humano, civil y militar, y unas medidas que la gente entiende son las que añoran de un gobierno que quiera cambiar radicalmente su suerte y su, vida desgraciada a la que nos ha llevado esta cagada de gobierno. Amigos, para hacer eso desde el campo militar, necesítase un líder militar. No es cualquiera. No se trata de que Caprilito o no sé quién o la propia directiva de la Asamblea Nacional, que puede jugar un rol siendo un factor para el vacío de poder que se produzca en generar una parte o una presión para constituir un gobierno. No se trata de que por órdenes de no sé quién se elija a fulano de tal ministro de la defensa. No. Nunca segundas partes fueron mejores ni buenas. El ministro de Defensa, el cogollo de las Fuerzas Armadas, mis amigos, les participo que, como quiera que el liderazgo civil no tiene fuerzas propias ni legitimidad alguna para imponer en medio del caos, una MUD hace años lo hubiera podido hacer. Una MUD desacreditada y en bancarrota política como la actual no sirve. Por eso alguna gente no comprendía. Pero ¿por qué Franceschi, carajo, defiende esa asamblea y no? Bueno, mis amigos, porque era la hipótesis de que en un vacío de poder la asamblea cumpliera un rol de bisagra del poder que desaparece con el nuevo poder que emerge. Bueno, ahora lo puede cumplir quizás todavía, pero en los militares que escojan de la cúpula tienen que ser militares con liderazgo. Y allí andan entonces algunos espontáneos. No, yo tengo fuerza, y yo tengo no sé qué vaina, y vaya, 8 y 10 soles aquí. No. La autoridad, recuerden, el autoritas, el prestigio. La autoridad no se da con soles, menos si eres un narcosol, menos si eres un contrabandista, menos si eres un lambucio, agente de Castro. No se logra teniendo más soles, se logra teniendo autoridad sobre el conjunto del arma: ejército, marina, aviación y, ¿por qué no también incluirlo?, la propia policía importante del país. Y la Guardia Nacional, la que tiene la primera palabra. Entonces, mis amigos, esto se pone interesante, porque no es que uno sea brujo, es que esto es lo que ocurre en toda crisis de Estado. Es más, en toda revolución, si es que vamos a una revolución, pasa por una transición donde el que tenga el autoritas militar, ese es el punto fuerte. Usted no ha oído hablar nunca, leyeron periódicos que decía el hombre fuerte de la crisis, el general fulano, el hombre fuerte. Bueno,
será necesario un hombre fuerte de las Fuerzas Armadas. La hipótesis de muchos generales, de muchos tenientes coroneles y sobre todo de oficiales de baja graduación es que ese general que tiene ese autoritas es el general Baduel. Yo no soy baduelista, yo solo respeto lo que es de la opinión de las Fuerzas Armadas. Digo, yo no soy baduelista porque ese señor es menor que yo, tiene muchas ideas que pueden ser brillantes, pero yo las conozco poco. Yo lo que estoy hablando es de muchas ideas de mí mismo y me digo a mí mismo, yo respondo por mí mismo, pero yo no puedo responder por la conducta de ningún general porque sencillamente habrá que ver cómo es que actúan. En ese sentido es que yo puedo decir, no soy Baduel. Yo sé, no soy baduelista. Yo sé cómo él actuó. Actuó en defensa de la Constitución y de la defensa del hilo constitucional. En ese sentido, lo previsible es que tiene una alta estatura política como para decir, esta vez el hilo constitucional lo ha roto Maduro y para reponer ese hilo constitucional le pido a las Fuerzas Armadas, a mis Fuerzas Armadas, me respalden con esta nueva propuesta de mandos militares y de colaboración de mandos civiles con la Asamblea Nacional o sin la Asamblea Nacional. Verán cómo hacen. Este tipo de análisis, mi amigo, no se compran en la botica. Yo no me voy a echar bomba ahora de que el único que lo sabe soy yo. Alguna gente, de alguien lo ha aprendido yo. ¿Y ustedes saben de dónde he aprendido yo esto? De militares, de amigos militares, que de repente consiguen que yo les expreso mejor que muchos porque entiendo este tema de que los militares no confían en los civiles y los civiles no confían en los militares. Y de ahí viene, de ese foso, de ese gran abismo que existe en esos dos segmentos, nacen no poco de las equivocaciones garrafales de los civiles respecto a los militares. Eso quiere decir que hay algunos que entendemos más que otros dónde estamos parados. Bien, amigos, perdonen lo largo o de un solo tirón que me vio obligado a decir todas estas cosas, pero la realidad es que les he hablado con absoluta transparencia. Absoluta transparencia. ¿Ustedes saben por qué pueden creerme? Yo estoy preparado para ser parte de ese equipo de gobierno o para irme a sembrar mis maticas y alimentar mis animalitos y vivir tranquilo en algún pedazo perdido de Venezuela o del extranjero. Porque cuando uno tiene mi edad, no anda en cálculos de hacerse de otra cosa que no sea un sitio para bien morir, y nada mejor que mi país. Por eso les he hablado con absoluta transparencia en estos temas que enredan a muchos de los políticos, pero a mí no me enredan porque yo puedo hablar como hablo, precisamente porque me anima la mejor de las intenciones y una línea de conducta de vida, una línea de conducta de vida donde no le debo nada a nadie, nada a nadie. Les participo que cualquier rato de estos no puedo seguir hablando, no porque el gobierno me acorrale, no porque tumben mi señal, no crean eso, internet es muy poderosa para borrarlo, sencillamente o porque no tengo con qué pagar esta vaina, digamos la bendita señal esta de internet, o porque no puedo pagar el alquiler donde vivo, y entonces tengo que ir a ver dónde me arrimo. Esa es la estricta verdad, pero nadie, no ha nacido nadie que me calle la boca, salvo que me metan un pepazo, y entonces no puedo hablar, ¿está bien? La otra manera de callarme por unos días mientras logre resolver problemas personales es que sencillamente, como me ocurre en los próximos días, digamos, tenga el agua al cuello, en lo que sencillamente es tan fácil solucionar cuando uno es de las élites, o expresa las élites, o los liderazgos queridos por las élites. Pero cuando uno es un líder, digamos, de opinión, que sencillamente dice lo que piensa contra quien sea, lo que puede esperar es el ostracismo y la marginalidad.
Menos mal que están ustedes allí para convencerme una vez más que es muy difícil que me callen. Muchas gracias por estar allí. Los leo, pero estoy ya ido. Somos su voz, dice Maruvilla. Muchas gracias, Maruvilla. Bien, amigos de Facebook, les quiero mucho. Hasta mañana. Buenas tardes, amigos de Facebook. Dice Potente Lobo, ¿cómo podemos ayudarnos? Yo no sé si Potente Lobo conoce las reglas de los Estados Unidos. Si usted no paga un alquiler, lo sacan de la casa. Si usted no paga la luz, se la cortan de manera inclemente. Es la única vez que uno pudiera añorar a Chávez. Un Chávez en los Estados Unidos. No, yo me quedo aquí porque a mí me protege no sé qué ley. No pago, me pego en el poste la luz allí y yo me robo el internet de al lado. Aquí nada de esa vaina puede hacerse. Este es un país de orden, felizmente. Y uno cambia todas las incomodidades para no ser perseguido en su país y hundido en una mazmorra de mierda. Y también uno prefiere este país porque a cambio de todas las privaciones tiene la tranquilidad de que no vengan a sacarte las tripas a medianoche en un asalto. Bien. Hasta mañana entonces, amigos. Hasta mañana. Dice que si puede mandar con Western. Claro que puede mandar por Western. El problema es que si doy ¿cómo se llama? Doy una cuenta, esa cuenta, bueno, me la van a volver lo que ustedes saben. Chao, pues.